Un burro guiando a otro burro. Si tú eres de las personas que has comprado cursos, has comprado entrenamiento, vas a conocer algo que se llaman comunidades o equipos de líderes. Allí en estas comunidades te van a ayudar, ¿sí? ¿Qué vas a encontrar en estas comunidades? Vas a encontrar a los expertos, a los semi-expertos y a los novatos. En la parte de los novatos estás tú y estuve yo cuando inicié en todo este mundo del emprendimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú eres nuevo, eres novato, no te conviene estar en estas comunidades. Y te voy a decir por qué. Porque hay dos tipos de personas. La que tiene estrella y la que es la oveja negra. ¿Sí? ¿Qué es esto de estrella? ¿Qué es la persona con estrella? Esto tiene que ver con la educación que esta persona recibió cuando era niño. Si esta persona fue educada con palabras de amor, de que tú puedes, de que tú eres bueno, de que tú vas a ser millonario, fue educado con una mentalidad de éxito. Esta es la persona que tiene estrella. Y la persona que es oveja negra es esta persona que por el contrario fue educada mentalmente para ser un perdedor. Tú no puedes, tú no sirves, tú eres un inútil, ¿sí? Estas dos personas. Entonces, si tú perteneces acá al gremio de las ovejas negras, estas comunidades no te van a servir. Y te voy a decir por qué. Pero antes te voy a decir que si tú perteneces a las personas con estrella, sí te va a servir. Porque a esas personas todo les sale bien. Todo es todo. Y no es que tengan suerte, vuelvo y digo. Han sido bien educadas mentalmente. Entonces, si una persona con estrella entra a una comunidad de esta, ten por seguro que va a tener éxito, va a tener resultados. Con decirte que hasta con el dueño de la empresa puede hablar. Pero si tú eres de las ovejas negras, sencillamente no te va a funcionar. Entonces, cuando tú entras como novato, entras con muchas preguntas, con muchas dudas. Y son dudas muy básicas. Que el experto o el semi-experto le da mamera, porque eso es tan fácil y tan sencillo que a él le da mamera tratar con un novato. Y no digo que sean todos, no digo que sean todos porque hay personas que ayudan. Pero si ayudan, ayudarán una vez o dos veces por mucho, ¿sí? Y les voy a demostrar el por qué. Voy a darles un ejemplo. Haz de cuenta en un colegio, ¿sí? Voy a darles el ejemplo en un colegio. Si tú eres estudiante y estás en un grado, digamos, 11, ya estás por salir del colegio, y estás ahí, y llega un niño de primero o de grado cero, y te dice, hey, sí, tú, ¿puedes llevarme al baño? Y tú como que lo volteas a mirar como que, este chinito ya vino a joder. ¿Será que puede llevarme al baño? El niño. Y uno como que, este chino ya. No, pues va y le dice a alguien más, o a la profesora, pero quite de acá. Eso es lo que uno hace cuando es estudiante. Pero supongamos que tú eres una persona buena gente, eres un estudiante de buena gente y llevas al niño al baño. Si no te orina, te caga. Pero alguna de las dos va a pasar. Entonces tú no ayudas precisamente para evitar eso, ¿sí? Eso pasa con el experto. Cuando tú llegas a esa comunidad y eres un novato, tú llegas con preguntas básicas. Y al experto eso le da mamera. Entonces vuelvo y te digo, puede que te ayude una vez o dos veces, pero de ahí para allá te va a dejar. Entonces, eso suele pasar en un colegio. Digamos que tú hoy fuiste y llevaste al niño al baño. Lo llevaste, te orinó. Supongamos que te orinó. Al siguiente día ese niño vuelve y aparece. O ese niño no, sino otro. Tú ya tienes como ese, otra vez este niño. No, quite, ahí sí le da la patadita de la buena suerte. No, pues quite acá, pelado. Entonces, eso sucede en las comunidades, que como el experto está cansado de recibir tanta gente que no sabe, porque es que hay personas que llegan de verdad y no saben prender ni siquiera un computador. Y llegan con esas preguntas, ¿cómo se prende un computador? Porque hay personas que entran de 50, de 60 años, que quieren emprender y entran con esas preguntas. ¿Tú crees que el experto va a ponerse a decir, bueno, mira, tú tienes que coger aquí, prender aquí, oprimir aquí? No lo va a hacer, porque él ya está en un nivel muy alto que para eso no lo va a hacer. Entonces ahí llega el semi experto, que es el que
puede que tenga un nivel más arriba que el novato. No es que sea experto, sino que lleva más tiempo que tú. Eso es lo que sucede con el semi-experto. Y puede que también te ayude, pero la ayuda va a ser similar. Y llega el error. Aquí va a llegar el error, que es cuando el novato ayuda a otro novato. Y aquí esto tiene que ver con un burro guiando a otro burro. Alguien que no sabe y guiándote a ti que estás peor. O sea, esto es incongruencia. Entonces voy a volver a poner el ejemplo en el colegio. El niño de preescolar que tiene ganas de ir al baño. ¿Y quién va a llevar a este niño? Otro niño de preescolar, pero con más energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que son dos cagados. Dos cagados. Un novato, un niño, llevando a otro niño. Aquí en estas comunidades es un novato guiando a otro novato. ¿Eso en qué va a resultar? En nada, en que los dos estén perdidos. Entonces no es muy recomendable para una oveja negra. Yo ya les dije que era una oveja negra, ¿cierto? Ahora, en los equipos de líderes pasa algo muy similar. Cuando tú llegas, a ti te van a asignar un líder o tú ingresaste con un líder. Pero ese líder puede que no o sea, que no te ayude con todas tus dudas, con todas tus preguntas y tú quieres llegar al líder más grande, ¿sí? Entonces, acá este eres tú llegas con un líder que es el que está por encima tuyo, pero tú quieres llegar con el líder más grande. Entonces, si tú eres de las personas con estrella, tenlo por seguro que vas a llegar a hablar con el duro, con el líder, porque eres una persona que estás educada mentalmente para el éxito. Pero si por el contrario eres la oveja negra, esa oveja negra, sí, puede que llegues a hablar con el dueño el líder. Pero si el líder ve que tú estás cagado, es decir, que llegas con preguntas simples, sencillamente te va a dar la patadita de la buena suerte y te va a devolver aquí, a donde este paciente, que vas a quedar igual. Vuelvo y digo, voy acá a hacer un paréntesis. No todos son así, no todos son así. Pero entonces, lo mejor, ¿cuál es la solución? Para todo hay solución. Que tú busques ayuda personalizada. Eso es lo mejor que puedes hacer. Una persona que te guíe y que si eres una oveja negra, te ayude a descubrir ese bloqueo que no te deja avanzar. Y que si eres una persona con estrella, pues que te felicite, porque eres del 1% de la población. Pero si estás aquí, eres del 99% de la población. Entonces, eso es lo que suele pasar. Porque, sigamos, imaginen ustedes un burro que esté guiando a otro burro. Imagínense en esa escena. Un burro, hágale a ver, muévase. Y el burro, no, muévase usted primero. ¿Sí? Dos burros ahí para ningún lado van. Entonces tengan eso claro. Si ustedes son nuevos y son novatos, es mejor que empiecen con ayuda personalizada. ¿Listo? Entonces nos vemos en el siguiente video.